Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado de estar aquí hoy porque tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que... ¡Boom! Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la sorprendente ruptura de Can Yaman, sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos roba el aliento con su productor. Una decisión que, como ya imaginarán, ha remecido a todo el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino en toda la esfera internacional donde las series turcas gozan de una popularidad sin precedentes. Así que si son fans de Can Yaman, si aman el mundo de las series turcas y están al tanto de lo que sucede en el mundo de la farándula, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir los detalles, los motivos detrás de esta ruptura, las posibles consecuencias, y todo lo que necesitan saber sobre este bombazo que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco. Y por supuesto, como siempre, les invito a que se queden hasta el final porque vamos a analizar todo a fondo y a debatir un poco. Vamos a explorar los entresijos de esta decisión, las implicaciones a largo plazo, y cómo podría redefinir la trayectoria de uno de los actores más queridos del momento. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Además, no olviden darle like al vídeo si les gusta el contenido que estamos generando. Empecemos con lo básico. ¿Quién es Can Yaman? Por si hay alguien nuevo por aquí, bueno, Can Yaman es un actor turco increíblemente famoso, conocido por su atractivo físico, su talento innegable y por supuesto, por protagonizar exitosas series que han conquistado el mundo. Entre ellas destacan Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, donde nos enamoró con su papel de Candy Beat, y Bay Jail, o Mr. Round, donde demostró su versatilidad en el papel de Ozgur Atasoy, entre muchas otras. Ha ganado millones de fans alrededor del mundo y su fama ha trascendido fronteras, llegando a países de Europa, Latinoamérica, Asia y prácticamente cualquier rincón del planeta donde haya un televisor y una conexión a Internet. Su carisma, su dedicación, su profesionalismo y por supuesto, su trabajo duro, lo han convertido en una estrella internacional, un referente de la actuación turca. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de su productor? En el mundo del entretenimiento, especialmente en el cine y la televisión, el productor es una figura clave, una pieza fundamental en el engranaje. Es la persona que en gran medida tiene el control de la producción, el timonel del barco. Se encarga de aspectos cruciales como la financiación, la contratación del equipo técnico, desde directores de fotografía hasta diseñadores de vestuario, la elección de los actores, la supervisión del rodaje, el manejo del presupuesto, la distribución y por supuesto, la promoción de la serie o película. El productor es, en resumen, el que hace posible que una idea, un guión, un sueño, se convierta en realidad, en un producto audiovisual que llega a los hogares y conquista a los espectadores. La relación entre un actor y su productor es a menudo muy estrecha, similar a una sociedad, un binomio que se apoya mutuamente para alcanzar el éxito. Es una relación de trabajo, sí, pero también puede ser de amistad, de confianza, de complicidad y, en algunos casos, de un profundo respeto mutuo. El productor es, en muchos casos, el mentor, el guía, el confidente del actor, y viceversa. ¿Y quién era el productor de Can Yaman? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde el impacto de la noticia se amplifica. El productor en cuestión, el hombre con el que Can Yaman decidió romper lazos profesionales, es nada más y nada menos que... Toma nota. Es el productor Ayapm. Ayapm es una de las productoras más importantes y exitosas de Turquía, un gigante de la industria, con una reputación impecable y un catálogo de éxitos que la avalan. Han estado detrás de series icónicas que han conquistado el mundo entero, producciones que han roto récords de audiencia y que han sido exportadas a decenas de países, generando un impacto cultural y económico significativo. Karasevda, conocida internacionalmente como Amor Eterno, la apasionante historia de amor que cautivó a millones, Medcezir, un drama juvenil que marcó una época, y Cerde, un thriller policíaco lleno de intriga y suspenso, la lista es larga y repleta de éxitos. Y obviamente Ayapm también estuvo detrás de algunos de los proyectos más importantes de Can Yaman, catapultándolo al estrellato y consolidando su carrera como uno de los actores más cotizados del momento. La colaboración entre Can Yaman y Ayapm había sido fructífera, generando éxitos y reconocimiento para ambos.
La noticia de la ruptura entre Kanyaman y Ahyap, créanme, fue una bomba. Una explosión mediática que resonó en todo el mundo. Los fanáticos, la prensa, los expertos en la industria, todo el mundo se quedó atónito, sorprendido y con múltiples interrogantes. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Cuál era el motivo detrás de esta decisión tan inesperada? Las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora, alimentadas por la curiosidad y el interés del público. ¿Problemas creativos? ¿Diferencias económicas? ¿Malos entendidos? ¿Una simple necesidad de cambio? Todas las teorías eran válidas en ese momento, y la incertidumbre se apoderó del ambiente. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis, teorías y conjeturas sobre los posibles motivos detrás de esta separación. Los foros de discusión, los grupos de fans y los canales de YouTube se llenaron de debates acalorados sobre el futuro de Kanyaman y los posibles caminos que podría tomar. La información que tenemos, aunque todavía no es completamente oficial, apunta a varias posibles razones para esta decisión, y vamos a desglosarlas a continuación. Una de las más mencionadas, y que parece ser la más plausible, es la atención. La búsqueda de nuevos horizontes profesionales por parte de Kanyaman. Al parecer, el actor estaría interesado en explorar nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, y quizás, el vínculo con Ahyap, aunque exitoso y productivo, podría estar limitando sus posibilidades, encorsetándolo de alguna manera en un tipo de proyectos y restringiendo su libertad creativa. No olvidemos que Kanyaman es un actor con mucho talento, con una ambición desbordante y con una visión clara de lo que quiere para su carrera. Y eso es algo que lo impulsa a buscar nuevos desafíos, a salir de su zona de confort, a experimentar con diferentes géneros, a trabajar con nuevos equipos y a expandir sus horizontes profesionales más allá de las fronteras turcas. Su deseo de crecimiento y de conquistar nuevos mercados podría haber sido un factor determinante en esta decisión. Otra posible razón, y esto es más especulativo, podría estar relacionada con las decisiones creativas. Kanyaman, como cualquier actor con visión y ambición, tiene sus propias ideas sobre qué tipo de proyectos le interesan, qué personajes quiere interpretar, cómo quiere desarrollar su carrera, y cuál es la imagen que quiere proyectar al público. Es posible que en algún momento las visiones de Kanyaman y Ahyap no hayan coincidido completamente, que hayan existido diferencias en cuanto a la elección de guiones, directores, el enfoque de los personajes, el desarrollo de las historias, o incluso la imagen que se quería dar a la serie. En el mundo del espectáculo, las diferencias creativas son algo común, y pueden ser un factor decisivo en la finalización de una relación profesional. Es posible que Kanyaman buscara roles más desafiantes, historias más complejas o propuestas más arriesgadas, mientras que Ahyap, como productora, quizás priorizara la seguridad y la continuidad de su fórmula de éxito. Además, y esto es importante, no podemos descartar las cuestiones económicas. Los contratos, los pagos, los porcentajes de ganancias, los derechos de imagen, las negociaciones sobre el salario, los beneficios derivados de las plataformas de streaming, todo eso puede influir en las decisiones de un actor y su productor. Es posible que las negociaciones entre Kanyaman y Ahyap no hayan llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Tal vez Kanyaman considerara que su éxito y su popularidad merecían una compensación económica mayor, o que no estaba de acuerdo con los términos del contrato vigente, o que buscaba tener mayor control sobre sus proyectos y su imagen. En el mundo de los negocios, el dinero siempre juega un papel importante, y las diferencias económicas pueden ser un factor determinante en la ruptura de cualquier relación profesional. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta ruptura? ¿Cómo afectará la carrera de Kanyaman? Bueno, aquí es donde entran en juego las predicciones, las especulaciones y los análisis más profundos. La realidad es que Kanyaman, con su talento, su carisma y su inmensa popularidad, no tendrá problemas para encontrar nuevas oportunidades laborales. Es un actor muy demandado, un imán para los productores y directores, y seguro que recibirá ofertas de diferentes productoras, tanto turcas como internacionales. Su carrera, en principio, no debería verse afectada negativamente. Al contrario, esta ruptura podría abrirle nuevas puertas y permitirle explorar proyectos más ambiciosos, diversificar su trabajo y llegar a un público aún mayor. La separación de Ahyap, aunque significativa, no es sinónimo de fracaso, sino de una nueva etapa, de un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Sin embargo, también es cierto que dejar a Ahyap implica separarse de una productora con una gran reputación, un historial de éxitos y una estructura consolidada.
iYapm tiene una red de contactos muy amplia, una gran capacidad para promocionar sus series y películas, y una experiencia invaluable en la producción y distribución de contenidos audiovisuales. Es decir, el actor pierde la experiencia y el respaldo de una productora que le ha dado mucho, que ha sido clave en su ascenso a la fama. Kanyaman tendrá que reconstruir una nueva relación profesional con una nueva productora, lo cual puede tomar tiempo, requerir un esfuerzo adicional y, en algunos casos, implicar ciertos riesgos. La adaptación a un nuevo entorno de trabajo, la construcción de una nueva confianza y el establecimiento de una nueva dinámica profesional son desafíos que Kanyaman deberá enfrentar en esta nueva etapa. Además está el tema de los proyectos pendientes. ¿Qué pasará con las series o películas en las que Kanyaman estaba trabajando con iYapm? ¿Se cancelarán? ¿Se buscará a otro actor para el papel? ¿Cómo se resolverán los contratos existentes? ¿Qué pasará con los derechos de imagen? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que sin duda tendrán un impacto en el futuro cercano de Kanyaman. La resolución de estos asuntos legales y contractuales podría tomar tiempo y afectar el calendario de trabajo del actor. La incertidumbre sobre el futuro de estos proyectos podría generar cierta ansiedad en los fanáticos, que esperan con ansias ver a su ídolo en nuevos roles y nuevas historias. En cuanto a iYapm, la productora también tendrá que adaptarse a esta nueva situación. Perder a un actor tan popular como Kanyaman es un golpe duro, pero no insuperable. iYapm seguramente buscará nuevos talentos, potenciará sus proyectos actuales y seguirá produciendo series y películas de éxito. Es un mundo competitivo y las productoras tienen que estar siempre en movimiento, buscando nuevas estrellas y nuevos talentos que puedan llevar sus producciones al éxito. La salida de Kanyaman podría impulsar a iYapm a explorar nuevos talentos, a diversificar sus proyectos y a innovar en sus propuestas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Kanyaman en el futuro? Bueno, todo apunta a que seguirá trabajando duro, buscando nuevos desafíos y explorando nuevos horizontes profesionales. Es muy probable que lo veamos protagonizando nuevas series turcas, pero también no descartemos su incursión en proyectos internacionales, en producciones de Hollywood, en colaboraciones con directores de renombre o en la participación en festivales de cine de prestigio. Kanyaman tiene el potencial para convertirse en una estrella global, en un actor reconocido y admirado en todo el mundo, y esta ruptura podría ser un paso más en esa dirección, una oportunidad para alcanzar nuevas metas y conquistar nuevos mercados. Su ambición y su talento son sus mejores aliados para lograrlo. ¿Y qué hay de las relaciones personales? ¿Cómo afectará esta ruptura a la relación de Kanyaman con otros actores y profesionales del medio? Esta es una pregunta interesante. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales a menudo se entrelazan con las relaciones personales. Es posible que algunos amigos y colegas de Kanyaman se sientan divididos o que tengan que tomar partido. Sin embargo, en general, se espera que Kanyaman mantenga una buena relación con la mayoría de las personas con las que ha trabajado en el pasado. La profesionalidad es fundamental, y Kanyaman ha demostrado ser un actor respetuoso, comprometido y con una gran capacidad de trabajo en equipo. La ruptura con iYapm no debería afectar sus relaciones personales con otros actores y profesionales del medio, aunque es posible que algunas amistades se vean sometidas a la presión mediática y a las especulaciones. En resumen, la ruptura entre Kanyaman y iYapm es un acontecimiento importante en el mundo de las series turcas, un terremoto en la industria del entretenimiento. Aunque aún no conocemos todos los detalles y los motivos exactos, podemos deducir que se trata de una decisión que busca el crecimiento profesional de Kanyaman, la búsqueda de nuevos horizontes y la exploración de nuevas posibilidades. El futuro de Kanyaman es prometedor, y seguro que nos seguirá sorprendiendo con sus actuaciones, su carisma, su talento y su capacidad de reinventarse. Su carrera está lejos de terminar, y esta ruptura podría ser el inicio de una nueva y emocionante etapa. Lo que es seguro es que esta ruptura abre un nuevo capítulo en la carrera de Kanyaman. Un capítulo lleno de posibilidades, desafíos, oportunidades y, por supuesto, mucho trabajo. Estaremos atentos a sus próximos proyectos, a sus nuevas colaboraciones, a sus nuevas propuestas y a cómo evoluciona su carrera. No se pierdan ninguna novedad. Estaremos aquí en el canal para informarles de todo lo que suceda, para analizar sus proyectos, para debatir sobre sus decisiones y para celebrar sus éxitos. Pero antes de que nos vayamos, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta ruptura? CRE. ¿En qué fue la decisión correcta para Kanyaman?
¿Creen que esta separación le traerá más beneficios que perjuicios? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver protagonizados por él en el futuro? ¿Les gustaría verlo en Hollywood? ¿En qué tipo de historias y personajes les gustaría verlo desenvolverse? ¿Con qué director o actriz les gustaría verlo trabajar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero conocer sus opiniones, sus expectativas y sus deseos. Sus comentarios son importantes y juntos podemos construir una comunidad de fans apasionados y comprometidos. Y por supuesto, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, la farándula turca, sus series favoritas y los secretos mejor guardados, todo está aquí.